Imaginen que todo su conocimiento sobre las deidades, extraído de la Biblia, es solo una pequeña parte de una imagen mucho más grande. ¿Qué pasaría si existiera una dinastía olvidada, dotada de una fuerza colosal, antigua y divina, que gobernó la tierra mucho antes de que Yahvé se manifestara al mundo? Esta historia, lista para ser revelada, no se encuentra en las páginas de los textos religiosos convencionales. Fue borrada deliberadamente, sepultada bajo siglos de doctrinas impuestas, colonización espiritual y censura sistemática. Pero hoy, el velo del misterio comienza a levantarse. Prepárense para sumergirse en uno de los enigmas espirituales más profundos de la humanidad, el linaje de monarcas africanos a quienes se les adoraba como dioses, mucho antes de que Yahvé fuera venerado como el único Dios de Israel. Mucho antes de que se grabaran las tablas del pacto, antes de las plagas egipcias y la liberación de los judíos, los reyes dioses africanos caminaban por la tierra, poseyendo un poder espiritual y político innegable. No solo gobernaban imperios milenarios, sino que también eran objetos de culto, reverenciados como encarnaciones vivientes de lo divino. ¿Quiénes eran estos reyes dioses? ¿Por qué sus historias fueron entregadas al olvido? Y lo que es más importante, ¿por qué la Biblia habla tanto de Egipto, pero tan poco de la divinidad que estos monarcas encarnaban? ¿Qué temía tanto la tradición occidental que decidió ocultar todo un linaje al público? Prepárense para enfrentar verdades que ponen en tela de juicio todo lo que les han enseñado sobre espiritualidad, divinidad y el poder de los ancestros. Porque lo que estamos a punto de explorar no son meros mitos o fantasías religiosas. Se trata de testimonios históricos, tradiciones orales transmitidas de generación en generación durante milenios, arqueología olvidada y conexiones directas con la espiritualidad africana ancestral. Sí, antes de Yahvé existía un código espiritual profundamente arraigado en los pueblos de Kemet, Nubia, el imperio Aksum, Ife, Kush. Civilizaciones africanas altamente desarrolladas, donde el poder espiritual pertenecía a dinastías reales consideradas sagradas. No solo se comunicaban con los dioses, ellos mismos eran dioses entre los hombres. No piensen que se trata de otra historia sobre faraones o pirámides. Este material va más allá de lo convencional. Toca lo que fue borrado deliberadamente de la memoria espiritual de la humanidad, la idea de que África fue la cuna no solo de la civilización, sino también de la propia concepción de la realeza divina. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los pueblos africanos valoraban tanto a la realeza? ¿Por qué los monarcas africanos usaban máscaras ceremoniales, coronas con símbolos solares y se sentaban en tronos que se elevaban hacia el cielo? Porque para ellos, gobernar era una vocación espiritual, no un mero acto político. El trono no era solo un lugar para dar órdenes, era un altar. Y el rey no era solo un hombre, era un conductor entre los mundos material y espiritual. Hoy, estas verdades parecen tan distantes como los mitos de una cultura olvidada. Pero, ¿y si esta cultura fue silenciada intencionalmente? ¿Y si este linaje de reyes dioses contiene la clave para comprender no solo la historia africana, sino también las profundas raíces de la espiritualidad bíblica? Antes de Yahvé existieron reyes que eran dioses, y las huellas de la presencia de estos gobernantes divinos aún pueden encontrarse por todas partes, en las pirámides, en los símbolos, en los nombres, en los cantos, en los rituales que han sobrevivido a pesar de la persecución. No se trata de desacreditar su fe, sino de enriquecerla. Porque comprender quiénes fueron estos reyes dioses significa comprender lo que se perdió, se robó y se ocultó a la humanidad, especialmente a la población africana y la diáspora negra. Y lo más sorprendente, las escrituras sagradas conocían a estas personalidades. La Biblia no las ignora, las confronta, y lo descubrirán ahora mismo.
¿Quiénes son estos monarcas africanos a quienes se les veneraba como dioses mucho antes del establecimiento de Yahvé como el único Dios verdadero en la tradición judía? La pregunta, que parece provocadora para quienes crecieron con las narrativas bíblicas, sin embargo, exige una respuesta. Detrás de un silencio multisecular se esconde un linaje que formó civilizaciones, guió espiritualmente continentes y fue borrado deliberadamente de la memoria de la humanidad. ¿Por qué la información sobre las civilizaciones africanas que precedieron a Moisés es tan escasa en las enseñanzas tradicionales? ¿Por qué en las escuelas y las iglesias no se estudian los sistemas espirituales de Kemet, los rituales nubios, el imperio de Kush y su visión sagrada de la monarquía? Esto no es una casualidad, sino una elección histórica de quienes escribieron la historia. La espiritualidad africana ancestral muestra que los reyes africanos no eran solo líderes políticos, sino también figuras espirituales, puentes entre lo divino y lo humano. No gobernaban por derecho de nacimiento, sino como encarnaciones de principios celestiales, espiritualmente elegidos, portadores de la chispa divina, Kla-Ka. Este reconocimiento como Dios entre los hombres era parte de un sistema espiritual con sacerdotes, jerarquías, calendarios y códigos, vinculados con la naturaleza y las estrellas. El trono africano era sagrado, la palabra del rey un oráculo, los gestos rituales, los símbolos portales. Se trata de reyes que comprendían los ciclos celestiales, que dirigían ceremonias espirituales para mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra, que transmitían mensajes de los ancestros y de los dioses antiguos. Estos reyes dioses estaban conectados con la creación, el orden universal, la sabiduría transmitida de generación en generación desde los tiempos en que, según las tradiciones africanas, el hombre caminaba con los dioses. Si estos reyes tenían una conexión con lo divino antes de Yahvé, ¿qué nos dice esto sobre la cronología de la espiritualidad? Esto no disminuye el valor de Yahvé, pero subraya que la espiritualidad africana existía mucho antes de la revelación en el Sinaí. La Biblia está llena de encuentros con estos pueblos. Desde Abraham hasta Moisés, los textos sagrados mencionan Egipto, a los faraones, la sabiduría del sur, a los reyes de Etiopía y las caravanas de oro y mirra. Abraham descendió a Egipto para sobrevivir. José se convirtió en gobernante allí y se casó con una egipcia. Moisés fue criado como príncipe egipcio, educado en los templos de Kemet. Estos detalles, a menudo pasados por alto, revelan una profunda verdad. El contacto entre los judíos y los reyes dioses africanos fue directo, profundo e influyente. Se cree que los antiguos líderes judíos fueron influenciados por la rica cultura de Egipto. Incluso Yahvé, según los textos sagrados, tuvo que demostrar su poder en confrontación con los dioses egipcios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Este evento puede verse como una lucha espiritual por la primacía entre sistemas religiosos, donde una fe monoteísta emergente buscaba establecerse en un territorio ya dominado por una estructura espiritual desarrollada. Los antiguos reyes dioses africanos no fueron entregados al olvido por casualidad. Fueron conscientemente privados de voz. Sus historias fueron distorsionadas, sus imágenes demonizadas, sus símbolos reinterpretados y sus prácticas espirituales declaradas paganas. El conocimiento moderno sobre estos gobernantes es fragmentario. Consiste en textos supervivientes, jeroglíficos, cantos, mitos y tradiciones que lograron sobrevivir a las conmociones culturales causadas por conquistas, la imposición de religiones ajenas y siglos de esclavitud mental. Sin embargo, los ecos de su grandeza aún se escuchan en los nombres que la gente lleva, en los ritmos de las danzas, en palabras pronunciadas a veces inconscientemente y en sueños que parecen venir de otras épocas. Ha llegado el momento de reconocer este legado espiritual con coraje, humildad
y una sincera búsqueda de la verdad. Mucho antes del surgimiento de las narrativas bíblicas, la espiritualidad africana ya estaba consolidada y profundamente arraigada. Mientras los patriarcas hebreos vagaban por los desiertos, África ya conocía lo sagrado, lo divino, lo invisible y lo eterno. Los pueblos africanos se comunicaban con los cielos, estudiaban las estrellas y entendían los ciclos de vida y muerte a través del prisma del conocimiento místico y cósmico, estrechamente vinculado con la tierra. Kemet, el antiguo nombre de Egipto, no era simplemente una civilización, sino un portal espiritual, un centro de sabiduría y un puente entre mundos. Los sacerdotes, conocidos como Neru, eran eruditos, matemáticos, intérpretes de sueños y presagios celestiales. Comprendían que el universo estaba compuesto de energía y que el ser humano era una continuación de lo divino. En Kemet, la espiritualidad era inseparable de la política, la medicina, el arte y la ciencia, formando un sistema único y armonioso. El faraón no era solo un gobernante, sino una encarnación de Dios, un principio cósmico en la tierra. Se le veneraba y obedecía no por miedo, sino por derecho espiritual. Su linaje se consideraba sagrado, de origen divino. Es importante comprender que los africanos no consideraban a los dioses como seres sobrehumanos. Percibían lo divino como principios vivientes que gobernaban el orden cósmico. Cada dios y diosa representaban aspectos de la vida: el sol, la luna, la sabiduría, la fertilidad, el renacimiento, el juicio, la protección, el caos y la armonía. Estos principios eran venerados por la conciencia de la interconexión de todo lo existente y la dependencia de la vida de la armonía entre los elementos. Nubia, ubicada al sur de Kemet, también era rica en conocimientos espirituales. Sus reyes y reinas eran guardianes de tradiciones espirituales que se remontaban a la antigüedad profunda. Los nubios dominaban el simbolismo, la astrología, la curación con hierbas, los rituales ancestrales y la veneración de los muertos. Sus templos eran centros de energía espiritual donde el sonido, los inciensos, el fuego y el agua creaban experiencias trascendentes. Mientras la Torá se escribía en pergamino, los africanos grababan el lenguaje de lo divino en piedra, en columnas, pirámides y obeliscos que se elevaban hacia el cielo. Medu Neter, el lenguaje sagrado de Kemet, era un lenguaje simbólico que portaba poder espiritual en cada jeroglífico. En la antigüedad, cuando el conocimiento se transmitía a través de símbolos sagrados y jeroglíficos, las civilizaciones percibían la vida como un viaje espiritual, donde el alma es eterna y el cuerpo es solo una envoltura temporal. La muerte no se veía como el fin de la existencia, sino como una transición hacia el origen divino. Por eso a los difuntos se les embalsamaba, lo que no era solo un ritual, sino una forma de facilitar su regreso a la luz. El libro de los muertos egipcio, en esencia, era una colección de instrucciones espirituales que enseñaban al alma a pasar por las pruebas en el mundo de ultratumba y a regresar a la luz. Esta concepción precede a la idea del juicio final, descrita en la Biblia. Es importante señalar que la Biblia no surgió en aislamiento. Los antiguos judíos que vivían en tierras africanas estuvieron bajo la influencia de las culturas locales, adoptándolas y adaptándolas. Moisés, criado en la corte del faraón, fue iniciado en los misterios de Kemet. Así, se puede afirmar que el monoteísmo judío surgió en un crisol cultural que estaba fuertemente influenciado por las prácticas espirituales africanas. La comprensión de los orígenes de Yahvé es imposible sin tener en cuenta el rico legado espiritual precedente del continente, donde reinaba una sabiduría cósmica que unía al hombre con la naturaleza. En esta espiritualidad no había separación entre el cielo y la tierra, el cuerpo y el alma, ni había lugar para la exclusión de quienes eran diferentes. Por el contrario,
Integraba todos los aspectos del ser, viendo la naturaleza como sagrada, a los ancestros como vivos y a la humanidad como seres espirituales en un proceso de evolución continua. Estas personas poseían un conocimiento perdido para el mundo moderno, la conciencia de que somos parte de algo más grande, que no se puede limitar a dogmas o sistemas religiosos. Vivían aspirando a las estrellas, honrando la luna y el sol, escuchando las voces de los ríos y respetando a los animales como espíritus guardianes. El linaje de reyes dioses no era una ficción, sino que reflejaba una realidad cultural, espiritual e histórica. El poder de estos gobernantes no provenía de la fuerza de las armas, sino de la energía espiritual que irradiaban. No eran elegidos por los hombres, sino por la providencia divina, y el pueblo solo reconocía la elección del universo. Surge la pregunta: ¿por qué estas verdades fueron entregadas al olvido? ¿Por qué durante siglos esta sabiduría fue desacreditada, distorsionada y ridiculizada? ¿Por qué se hicieron esfuerzos para convencer al mundo de la inferioridad, primitivismo y paganismo de todo lo que provenía de África? La respuesta a esta pregunta es compleja y requiere un estudio más profundo. Ahora que hemos examinado los aspectos generales de la espiritualidad, es hora de volver a sus orígenes, a aquellos que llevaron sobre sus hombros el manto de lo sagrado, reyes que no eran meros gobernantes, sino encarnaciones vivientes de los dioses. Precisamente esta comprensión espiritual fue la base de la estatalidad de Kemet, Nubia y otros grandes reinos africanos. El faraón, por ejemplo, no era solo el jefe de Estado, sino un ser divino en forma humana, un elegido, preparado espiritualmente desde la infancia para cumplir una misión sagrada. El linaje de estos reyes no era solo genealógico, sino espiritual, ritual y cósmico. Cada nombre tenía un significado, cada función un valor simbólico, cada acción un peso espiritual. Entre los nombres más conocidos y a menudo malinterpretados por Occidente se encuentra Osiris. Osiris no era simplemente un personaje mitológico, sino un principio eterno que simbolizaba el ciclo de vida, muerte y renacimiento. Para el pueblo de Kemet, fue un rey dios que trajo la civilización a la humanidad, enseñándole el arte, la agricultura y la espiritualidad. Se le consideraba el primer faraón divino, quien estableció el orden espiritual en el mundo. Traicionado, asesinado y desmembrado, Osiris, sin embargo, no fue derrotado. Su esposa Isis reunió sus restos, restauró su cuerpo y concibió a su hijo Horus. Horus, hijo del rey dios muerto, llevaba en sus ojos el sol y la luna. Fue un guerrero celestial, luchando contra el caos, representado por Set. Horus no es solo una deidad con cabeza de halcón, sino el arquetipo del rey espiritual victorioso que restaura la justicia divina. La lucha de Horus contra Set se representaba en las ceremonias reales, ya que cada faraón era considerado una encarnación viviente de Horus en la tierra. Al ascender al trono, el nuevo gobernante asumía la misión cósmica de mantener Ma'at, el orden divino del universo. Su responsabilidad no era solo administrativa, sino también espiritual. El trono era un altar, la palabra una ley, y el cuerpo un templo de lo divino. En los textos antiguos, los faraones eran vinculados con los dioses, llamándolos hijos de Ra, elegidos de Amón, y manifestaciones de Ptah. El faraón era el eslabón entre el cielo y la tierra, los dioses y los hombres, una encarnación consciente de la voluntad divina, sostenida por rituales, iniciaciones, sacrificios simbólicos y un profundo compromiso con la armonía cósmica. Esto difiere radicalmente de la convención mundana del poder, donde un líder es elegido por votación o por toma de poder. En la antigua África, los líderes eran elegidos por los dioses y entrenados desde la infancia para convertirse en su reflejo. El trono no era un logro, sino una predestinación. En la antigüedad, el ascenso al trono era
también por su capacidad para mantener la armonía en el orden cósmico. La ruptura de este equilibrio amenazaba con el caos, yendo mucho más allá de la inestabilidad política. Los estudiosos occidentales a menudo intentaron explicar este fenómeno con mitología. Sin embargo, para los africanos no era una simple fábula, sino una realidad espiritual tangible. Lo que los investigadores europeos consideraban fantasía, en realidad representaba un sistema complejo de iniciación, poder y fuerza energética accesible a los elegidos. Los reyes divinos eran reverenciados e inspiraban temor, no por su poder tiránico, sino por su conexión con fuerzas que trascendían el mundo material. Esta concepción del poder divino no se limitaba solo a Kemet. Otros reinos africanos también reconocían el origen divino de sus monarcas. En Etiopía, por ejemplo, durante siglos se mantuvo la creencia en el rey como ungido de los dioses. En la tradición yoruba, los gobernantes de Ife eran considerados descendientes directos de Olorun, el dios supremo, o de ancestros dioses. Estos ejemplos demuestran la amplia difusión de la idea de la realeza espiritual por todo el continente, donde el poder y lo sagrado estaban indisolublemente ligados. Con la llegada de nuevas religiones, especialmente las abrahámicas, la situación comenzó a cambiar. Las nuevas enseñanzas ofrecían una concepción diferente, un Dios distante y separado de la humanidad que se revelaba solo a los elegidos. Esto contradecía la cosmovisión africana, donde lo divino estaba presente en todo, pero se manifestaba plenamente en algunos, como los reyes divinos. Esta divergencia fundamental se convirtió en una de las razones de la persecución y el silenciamiento de los líderes espirituales africanos, que llevaban consigo una verdad que amenazaba el monopolio de lo sagrado. Surge la pregunta: ¿se ha conservado este linaje divino hasta nuestros días? La respuesta es inequívoca: sí. Vive no solo en los textos antiguos y las ruinas de los templos, sino también en la memoria genética, en la sangre y en la conciencia espiritual de millones de personas en todo el mundo. Muchos sienten este llamado sin comprender su origen, una fuerza, una sensibilidad, una profunda conexión con los ancestros. Quizás esto sea el eco del legado divino. Es interesante notar que incluso la Biblia, el libro sagrado de las religiones abrahámicas, menciona a estos dioses y muchos otros aspectos de las civilizaciones antiguas, de los que muchos no sospechan. Reconocer la existencia de reyes divinos africanos y comprender que la espiritualidad africana precedió a las religiones abrahámicas es solo el primer paso. Es importante preguntarse: ¿por qué la Biblia menciona tanto a Egipto? ¿Por qué estas civilizaciones se mencionan cientos de veces en las Escrituras si no tenían un significado espiritual? La respuesta no es superficial, pero se vislumbra claramente entre líneas del texto sagrado. Egipto, o Kemet, como se le conocía en la antigüedad, se menciona en la Biblia más de 600 veces. Si fuera simplemente un país pagano, carente de significado espiritual, ¿por qué dedicarle tanta atención? ¿Por qué tantos encuentros entre profetas, patriarcas y el pueblo egipcio? ¿Por qué los eventos más importantes de la Marikak, historia bíblica, ocurren precisamente allí? Es evidente que detrás de esto hay algo más, algo profundo, antiguo y espiritual que se escapa a la atención de la mayoría. De hecho, cabe señalar cuán estrechamente entrelazadas están las historias bíblicas con el continente africano, especialmente con Egipto, centro espiritual de la antigüedad. Recordemos la historia de Abraham, patriarca de la fe, quien viajó a Egipto no por gusto, sino huyendo del hambre en Canaán. Allí no solo encontró sustento, sino que recibió tal bendición del faraón que regresó a casa mucho más rico que antes. Este hecho dice mucho. Abraham buscó refugio en el corazón espiritual de África,
y el faraón reconoció algo especial en él, mostrando respeto. Ya entonces existía un vínculo invisible, un intercambio espiritual entre los pueblos. La historia de José, hijo de Jacob, es aún más reveladora. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, terminó en Egipto, donde gracias a sus talentos y sabiduría, incluida la capacidad de interpretar sueños, una práctica común en la tradición espiritual africana, alcanzó alturas sin precedentes, convirtiéndose en gobernante de Egipto. Más aún, José se casó con una egipcia, hija de un sacerdote, emparentándose con el linaje espiritual africano. Sus hijos se convirtieron en los fundadores de las tribus de Israel, lo que significa que sangre egipcia corre por las venas del pueblo de Israel. Este es un hecho que a menudo se pasa por alto, pero está registrado en los textos sagrados. El legado africano no es simplemente algo externo. Está profundamente entretejido en la tela bíblica, en la genealogía, en las alianzas familiares, en las experiencias místicas de los profetas. Consideremos la figura de Moisés, uno de los grandes profetas. Era hebreo, pero creció en Egipto, educándose en las escuelas de Kemet, estudiando los conocimientos secretos y las artes sagradas del liderazgo espiritual africano. Fue en los templos egipcios donde conoció lo sagrado, y solo después se encontró con Yahvé. Pero este encuentro fue posible porque Moisés ya sabía cómo escuchar lo invisible, obedecer la voz interior, comprender símbolos y revelaciones. Cuando Yahvé llamó a Moisés desde la zarza ardiente, éste estaba listo, porque años de aprendizaje con los sacerdotes egipcios le habían enseñado el silencio, la escucha y la abnegación. La espiritualidad africana lo preparó para su gran misión. Incluso Jesucristo, figura central del cristianismo, encontró protección en Egipto. Cuando Herodes decidió matar a los niños, José y María huyeron con él precisamente a esa tierra sagrada, donde se veneraba a Osiris, Isis y Horus, donde la antigua energía de protección y de la maternidad divina aún vibraba. Según los evangelios, Jesús pasó años en silencio entre los 12 y los 30 años. Muchos eruditos creen que pudo haber sido iniciado en escuelas de sabiduría espiritual africana, aprendiendo de los esenios, curanderos etíopes y maestros que preservaron el conocimiento de los antiguos reyes. Su enseñanza de que el reino de Dios está dentro de nosotros resuena con la enseñanza africana sobre la presencia divina en cada ser humano. Es imposible negar esta conexión. La Biblia menciona a Egipto no solo como un lugar geográfico, sino como un espacio espiritual, un lugar de encuentro, aprendizaje y revelación. La tradición religiosa transformó los encuentros con otras creencias en enfrentamientos, como si buscara probar la superioridad de Yahvé sobre los dioses africanos, viendo en la confrontación la única forma de afirmar lo nuevo. Sin embargo, ¿qué pasaría si estos eventos se vieran como un diálogo, como un choque entre dos formas diferentes de percibir lo sagrado? Por un lado, una antigua tradición politeísta, estrechamente ligada a la naturaleza y los ciclos cósmicos. Por el otro, una nueva revelación que busca organizar lo sagrado alrededor de una sola voz, una autoridad divina centralizada. Quizás la Biblia no representa una negación de la espiritualidad africana, sino más bien el resultado de una tensión espiritual entre lo nuevo y lo antiguo. Es por eso que la imagen de Egipto en la Biblia es tan ambigua, de enemigo a refugio, de símbolo de la soberbia humana a fuente de sabiduría oculta. Esta fluctuación de interpretaciones revela un reconocimiento profundo y silencioso de la innegabilidad, la ineradicabilidad y la inmortalidad de lo sagrado africano. Tal vez por eso la Biblia presta tanta atención a Egipto, sintiendo en lo más profundo de su ser sus raíces allí. En lugar de borrarla, quizás solo intentó reorganizar esta sabiduría para una nueva era.
Pero si esta reorganización llevó a la exclusión, entonces es hora de regresar, reconocer lo olvidado y recordar lo que fue sepultado bajo siglos de silencio. El choque entre los dioses y Dios trasciende una simple disputa religiosa, revelando lo que muchos preferirían ocultar. La confrontación directa entre Yahvé, el Dios que se reveló a Moisés, y los dioses de Egipto, que representaban el orden sagrado del mundo antiguo, sostenido por reyes divinos, sacerdotes y los rituales de Kemet, no es solo un evento histórico, sino un choque espiritual. Una lucha de dos paradigmas sagrados por el poder, la verdad y el dominio sobre el espíritu humano. La narrativa del Éxodo comienza con una escena poderosa. El pueblo hebreo, esclavizado en Egipto por un faraón que ya no reconoce los méritos de José. Moisés, criado en el palacio del faraón, huye después de matar a un egipcio y encuentra refugio en el desierto. Es allí donde el Dios de sus antepasados se le aparece en forma de una zarza ardiente, cuyo fuego no consume y cuya voz es imposible de silenciar. Yahvé se revela como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y envía a Moisés de regreso a Egipto con la misión de liberar al pueblo. Sin embargo, esta liberación no debía ser solo un acto político, sino una guerra espiritual. El faraón, como encarnación de la divinidad, representaba el orden de Ma'at, el equilibrio entre el cielo y la tierra. Para convencer a este rey divino de liberar a millones de hebreos, se necesitaban no solo palabras, sino signos, una demostración de fuerza, una secuencia de manifestaciones sobrenaturales capaces de sacudir no solo el sistema político de Egipto, sino también los cimientos espirituales más profundos de este mundo antiguo. El relato bíblico del éxodo de los hebreos de Egipto no es solo una narración sobre la liberación de la esclavitud física, sino también un profundo conflicto espiritual, un choque de dos cosmovisiones. Las llamadas 10 plagas de Egipto no se presentan como calamidades aleatorias, sino como golpes intencionados dirigidos contra los fundamentos espirituales de la civilización egipcia, contra los dioses venerados en el antiguo Egipto. La transformación de las aguas del Nilo en sangre no es solo una catástrofe ecológica, sino un desafío al dios Hapi, patrón del río, fuente de vida y fertilidad. La invasión de ranas es un insulto a la diosa Heket, que simboliza el nacimiento y la renovación. Cada plaga, ya fueran piojos, mosquitos, la peste del ganado o las úlceras, tenía su subtexto espiritual, golpeando a una deidad específica del panteón egipcio. La culminación de esta confrontación es la oscuridad que cubrió Egipto, un ataque directo a Ra, el dios del sol, venerado como la deidad suprema. Imagine el horror y la confusión de los egipcios cuando el sol, símbolo de vida y orden, desaparece durante 3 días. No fue solo un cataclismo natural, sino un shock espiritual, un presagio de los cambios venideros. La última plaga, la muerte de los primogénitos, se convierte en el acto más doloroso y simbólico, demostrando el poder absoluto de Yahvé, que se extiende sobre la vida y la muerte. Los hebreos debían marcar sus casas con la sangre del cordero para salvar a sus primogénitos, un signo de lealtad, un símbolo de separación espiritual. Fue una elección entre lo viejo y lo nuevo, entre los dioses egipcios y Yahvé, entre la herencia espiritual de Egipto y la nueva revelación. El éxodo no es solo la liberación de la esclavitud, sino la sustitución de un orden espiritual por otro. Yahvé no se presenta solo como un liberador, sino como el Señor Todopoderoso que exige lealtad exclusiva. Su imagen contrasta fuertemente con las deidades africanas que actuaban simbólicamente, cíclicamente, respetando las leyes de la naturaleza y la libertad de voluntad humana. Yahvé, en cambio, viene como un fuego que todo lo consume, como la voz de la autoridad suprema que no tolera rivales. Muchos investigadores bíblicos pasan por alto la profundidad de este conflicto, viendo en el Éxodo solo la liberación de un pueblo. En realidad,
Es la destrucción de un sistema espiritual antiguo, en el que los reyes eran considerados dioses y el mundo estaba poblado por una multitud de fuerzas divinas. Moisés, iniciado en los misterios de los dioses egipcios, conocedor de su fuerza y sabiduría, sin embargo, acepta el llamado de Yahvé, no por desprecio a su pasado, sino por la comprensión de su papel en un gran plan, donde su experiencia espiritual se convertiría en un puente entre dos mundos. Así, el éxodo se convierte no solo en una transición física, sino también energética, un alejamiento de un sistema espiritual antiguo e integral hacia una revelación nueva, centralizada y monoteísta. Quizás en ese momento histórico era necesario, pero el precio fue el olvido de los dioses antiguos y la demonización de las prácticas espirituales africanas. Comenzó una nueva era, pero la anterior fue entregada al olvido. Y, hoy, inevitablemente nos preguntamos, ¿fue esta confrontación entre el bien y el mal, o entre dos sistemas diferentes con distintas concepciones de lo divino? ¿Necesitamos elegir uno borrando el otro? ¿O es hora de reconocer la belleza y profundidad de ambas estructuras espirituales? Quizás el error no está en Moisés, ni en Yahvé, ni en los dioses africanos, sino en el deseo de elevar un sistema sobre otro, de relegar al olvido y excluir todo lo demás. La verdad reside en la conexión, y donde hay conexión, no debe haber lugar para el dominio. La verdad oculta. ¿Por qué esta parte de la historia fue entregada al olvido? ¿Y qué nos dice este olvido sobre nosotros? Surge una pregunta legítima. ¿Por qué esta página de la historia fue borrada de la memoria? ¿Por qué la espiritualidad africana rara vez se presenta como algo auténtico, profundo, ancestral y sagrado? Incluso si sus ecos se encuentran en los textos bíblicos, incluso si África fue la cuna de las revelaciones divinas, su papel se reduce a la imagen de un continente sumido en la esclavitud, la idolatría y el pecado. La respuesta radica en el doloroso pero necesario reconocimiento del hecho de la colonización espiritual que llevó al secuestro de la memoria sagrada. La espiritualidad africana, con sus gobernantes deificados, deidades cósmicas, videntes, rituales y sabiduría ancestral, fue deliberadamente entregada al olvido para que el nuevo sistema religioso pudiera establecerse como la única verdad, la autoridad absoluta. Y esto no se hizo por casualidad, sino como parte de una campaña estratégica, sistemática y cruel. La erradicación de la tradición espiritual africana no se llevó a cabo solo mediante armas, cadenas e invasiones militares, sino también a través del sometimiento del espíritu. La colonización física fue acompañada por la esclavitud de la fe, el alma y la identidad espiritual del pueblo. Se impusieron religiones ajenas, los textos sagrados fueron distorsionados, los dioses demonizados, las lenguas sagradas prohibidas, los tambores silenciados, los ritos ancestrales declarados brujería, los gobernantes convertidos en enemigos y los ancestros olvidados. Como resultado, millones de personas creyeron en la falsedad, la depravación y la naturaleza pagana de su fe ancestral. Se dan cuenta de la magnitud de las consecuencias. Se trata de pueblos enteros arrancados de sus raíces espirituales, de una ruptura que abarca generaciones, afectando la autoestima, las formas de oración y la percepción de sí mismos ante Dios. A los africanos y a sus descendientes, dispersos por todo el mundo, se les enseñó a buscar la salvación fuera, mientras que durante milenios la espiritualidad africana enseñó que lo divino habita dentro de cada persona, que lo sagrado es primordial y que el paraíso comienza en el útero. Este proceso de borrado de la memoria no fue solo religioso, sino también político, porque un pueblo que recuerda sus raíces espirituales no se inclina ante los invasores. Un pueblo que reconoce la naturaleza divina de sus gobernantes no se somete al dominio extranjero.
Un pueblo que conserva la memoria de la grandeza espiritual no permitirá ser esclavizado. Para controlar el cuerpo, era necesario borrar la memoria. Para dominar la tierra, era necesario matar el espíritu. Y esta memoria robada aún resuena en comunidades que rechazan sus propios símbolos, en personas de piel oscura que sienten miedo de sus ancestros, en familias que rompen la conexión con su pasado espiritual, en religiones que demonizan todo lo que proviene de África. Pero a pesar de todos estos intentos de supresión, la semilla espiritual africana no murió. Sobrevivió, resistió, se escondió en canciones, sueños y gestos sencillos de la vida cotidiana. Sigue latiendo, llamando a la memoria. Es un llamado desde las profundidades de los siglos, desde tiempos en que los gobernantes eran dioses, cuando lo sagrado caminaba entre los hombres, cuando la gente hablaba con las estrellas y con los huesos de sus ancestros. Este llamado trasciende generaciones, rompe dogmas, despierta almas. Y si lo escuchas, significa que tu memoria espiritual también fue robada, pero aún puede ser salvada. Sin embargo, la esperanza de sanación perdura. Esta sanación no se manifiesta en ritos suntuosos, sino que comienza con un reconocimiento sincero, con la verdad, con la valentía de enfrentar lo perdido, con la disposición a escuchar las voces silenciadas. El punto de partida es la pregunta: ¿quién era yo antes de que me dijeran quién debía ser? ¿Quiénes fueron mis ancestros? ¿Qué misterios del universo comprendieron? ¿Qué me quitaron y por qué? El aspecto más devastador de la colonización espiritual no es solo el desprendimiento de las raíces, sino la imposición de la idea de su insignificancia, profundizando de aquello que es fuente de fuego. Esta estrategia ha sido perfeccionada, por eso es tan difícil encontrar materiales dedicados a estos temas con la debida profundidad y respeto. Rara vez se escucha la afirmación de que los gobernantes africanos eran considerados encarnaciones de lo divino, ya que esto socava los cimientos existentes, destruye las ideas habituales y despierta la libertad espiritual. Pero una chispa de esperanza se ha encendido. A pesar de los intentos del mundo por ocultarlo, lo sagrado es inextinguible, lo divino es inmortal, y el legado de los ancestros siempre regresa. La espiritualidad africana no fue erradicada, solo fue oculta bajo un velo, pero la verdad espiritual es como el sol, temporalmente oculta, siempre regresa para iluminar todo a su alrededor. Y este regreso no es solo una transmisión de información, es una liberación de energía, despierta sueños latentes, activa talentos, sana heridas y abre nuevos caminos. Rompe las maldiciones ancestrales generadas por el olvido y nos reconecta con lo divino que ya está dentro, esperando solo el despertar de la memoria. La memoria es la clave. La sanación comienza con el permiso de recordar. Siente que su memoria espiritual fue secuestrada. Ha experimentado miedo hacia su propia ascendencia. Siente un anhelo por el renacimiento de su herencia sagrada. Las palabras capaces de expresar esto son: despierto la memoria espiritual de mis ancestros. Soy heredero de lo sagrado que intentaron borrar. Mi espíritu recuerda. Estas palabras no son solo enunciados, son afirmaciones, declaraciones, reconexiones. Y si siente algo inusual, sepa que no está solo. Miles de personas recuerdan con usted. Después de todo lo escuchado y revelado, surge una pregunta simple, capaz de girar su llama espiritual de una vez por todas. Y si sus raíces son mucho más profundas de lo que supone, y si aquello a lo que le enseñaron a temer es en realidad la fuente de su fuerza, y si su fe, su conexión con lo divino y su búsqueda de sentido no comenzaron con dogmas impuestos, sino con un linaje espiritual antiguo, invisible, poderoso y silencioso que pulsa dentro de usted hasta el día de hoy. Esta es una reflexión que muchos evitan, ya que provoca incomodidad. Destruye creencias,
cuestiona doctrinas, desarma la soberbia religiosa y rompe los marcos en los que ha estado encerrada la práctica espiritual. Pero esta pregunta debe hacerse, porque no hay sanación sin un regreso a los orígenes, y nuestros orígenes espirituales, los míos, los suyos y los de millones de personas en todo el mundo, están estrechamente ligados a una sabiduría que fue tildada de pagana, pero que quizás es lo más sagrado. El llamado de los ancestros, lo más sagrado que hay en nosotros. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el sonido de un tambor le provoca una extraña emoción? ¿O por qué ciertas melodías, movimientos de danza, aromas y expresiones tocan fibras profundas de su alma, despertando algo más que una comprensión racional, algo casi espiritual? ¿No se le ha ocurrido por qué en momentos de prueba en la vida surge la necesidad de recurrir a sus ancestros, aunque nadie se lo haya enseñado? ¿Ha notado cómo en sus sueños se encuentra en lugares que nunca ha visto, pero que le parecen dolorosamente familiares? Todas estas señales no son casuales. Son ecos de su memoria espiritual, las mismas huellas que conducen a la comprensión de su propia esencia. Lo que alguna vez se llamó idolatría, bien pudo haber sido una reverencia sincera por la vida en todas sus manifestaciones. Lo que fue tildado de brujería pudo haber sido sabiduría cósmica, basada en una profunda conexión con los elementos naturales. Lo que se intentó reducir a un misticismo primitivo es muy probable que sea el mismo lenguaje del espíritu que los colonizadores intentaron destruir, pero que no lograron borrar de la memoria de generaciones, porque el espíritu lo recuerda todo. El cuerpo es perecedero, el nombre se olvida con el tiempo, los registros históricos se convierten en cenizas, pero el espíritu guarda la memoria del pasado. Y fue el espíritu quien lo trajo a este mundo. Es él quien pulsa en usted en el momento en que escucha el llamado de los ancestros. Es el espíritu quien, en silencio, lo llama a casa. No se trata de renunciar a sus creencias actuales, sino de encontrar esa parte de usted que fue sepultada bajo el peso de la coerción, la ignorancia y el miedo. Porque cuando se reconecta con sus raíces espirituales, todo a su alrededor comienza a adquirir un verdadero sentido. El vacío interior se llena gradualmente. Las oraciones se vuelven más sinceras y conscientes. La búsqueda de sí mismo deja de ser desesperada y se convierte en un viaje fascinante. Y todo esto no porque haya encontrado respuestas a todas las preguntas en el mundo exterior, sino porque algo dentro de usted finalmente ha entrado en armonía con su verdadera esencia. Es como si encendiera una luz en una habitación abandonada de su alma. Comienza a notar símbolos que siempre estuvieron allí, pero pasaron desapercibidos. Comienza a darse cuenta de que algunas intuiciones no eran solo fruto de su imaginación, sino mensajes de ancestros que intentaban recordarle su verdadera naturaleza. Empieza a sentir que su cuerpo lleva algo más que sangre. Es portador de una misión, un legado, un propósito, una vibración. La espiritualidad africana no es solo un conjunto de rituales y ceremonias. Es una forma de vida, una manera de existir en armonía con el mundo invisible, con la naturaleza, con el tiempo y sus ciclos. Nos enseña que todo en este mundo está interconectado, que el agua no es solo un líquido, sino una entidad viva, que el viento nos trae mensajes importantes, que la tierra tiene alma, que el fuego purifica, que usted no está solo, nunca ha estado solo. Y cuando se da cuenta de esto, el mundo a su alrededor se transforma. Las noticias negativas ya no tienen un impacto tan fuerte en usted. La opinión ajena deja de formar su personalidad. Las religiones dejan de ser cárceles y se convierten en portales que conducen a la verdad. Solo necesita entender cuál de ellas lo conecta con su verdadera esencia. Comienza a comprender que el miedo que le inculcaron desde la infancia era solo un instrumento de control,
que el infierno con el que lo asustaron es solo un reflejo de su propia alienación del mundo, que el paraíso que tanto busca está mucho más cerca de lo que le dijeron. Está dentro de usted. Está en sus huesos, en sus sueños, en su voz, en sus raíces, y entiendo que pueda tener dudas. Puede sentir miedo. Quizás incluso sienta cómo lo desgarra la contradicción entre lo que le enseñaron y lo que siente ahora. Pero esta incomodidad es sagrada. Es el comienzo del despertar. Es el espíritu rompiendo siglos de silencio, tratando de ser escuchado. Y si siente este llamado, significa que es parte de este antiguo linaje. Lleva en sí el sello de reyes divinos. Aunque le hayan dicho que es solo polvo, recuerde que el universo sabe que usted es una estrella encarnada. Sumergirse en las profundidades de la memoria de la antigua grandeza de la espiritualidad africana no es simplemente una incursión en la historia, es el despertar de una conciencia latente. Quienes recuerdan el pasado alcanzan la verdadera libertad, liberándose de las cadenas de la culpa, el miedo y la vergüenza impuestas por dogmas ajenos. Reconocen su propio valor espiritual, rechazando la necesidad de pedir permiso para ser ellos mismos. Este despertar no ocurre a través de la rebelión y la negación, sino a través de la reconexión con las raíces profundas, de manera tierna y fuerte, como un llamado silencioso que se siente en cada célula del alma. La conciencia de que la espiritualidad africana fue la piedra angular de la fe de millones, que resistió bajo la opresión y sigue viva en nosotros, en nuestros ojos, en nuestra piel, en cada gesto, en el espíritu mismo. Es una revolución en la conciencia. Lo que alguna vez fue tildado de incorrecto, de repente se presenta como una fuente de sanación, una estrella guía y un medio para restaurar la integridad. Y así, mirándose en el espejo del alma, cada uno siente ese llamado, ese toque de sus orígenes espirituales, que se expresa en las palabras: mis raíces son sagradas. Recuerdo quién soy. La espiritualidad de mis ancestros vive en mí. Estas palabras son testimonios, semillas sembradas en la conciencia colectiva, capaces de despertar a otros, activar almas latentes y devolver a los extraviados al verdadero camino. Ha llegado el momento en que es imposible ignorar el pulso interno que nos llama a los orígenes. El descubrimiento de páginas ocultas de la historia no es solo un ejercicio intelectual, sino un proceso de transformación interna. No se trata de estudiar hechos olvidados y símbolos ancestrales, sino de recuperar lo perdido, de reconectarse con una identidad espiritual que intentaron borrar, pero que sigue viva en cada célula de nuestro ser. La espiritualidad africana no desapareció, solo se escondió para ahora, poco a poco, abrirse paso a través de nosotros. El renacimiento de la memoria ancestral es un movimiento que nace dentro de cada uno. No requiere títulos, ni ritos complejos, ni sistemas dogmáticos. Solo necesita conciencia, sensibilidad y coraje. Coraje para ver en el espejo no solo la envoltura física, sino también la energía de reyes y reinas, sacerdotes, curanderos, videntes, profetas y sabios que vive dentro. Esta no es una espiritualidad prestada, traída de fuera, sino la que nació con nosotros, la que se transmitió de generación en generación, evitando la destrucción y escondiéndose en la cultura, la música, la intuición y la resistencia. La conexión con el linaje no es solo un parentesco de sangre, es una vibración, una verdad que resuena en el corazón al primer contacto. Es una sensación de reconocimiento. Siempre lo supe, simplemente no era consciente de ello. Son los escalofríos que recorren la piel al mencionar a los ancestros, reinos perdidos y dioses que caminaron entre los hombres. Es una llamada silenciosa que nos impulsa a buscar en nuestro interior aquello que la religión nunca nos dio, pero que el espíritu siempre anheló.
El renacimiento de la identidad espiritual africana implica una respuesta afirmativa al propio destino, renunciar a buscar aprobación para la existencia espiritual y liberarse de un sentimiento de vergüenza impuesto. Esto significa desprenderse de las máscaras que hubo que llevar para sobrevivir. Durante siglos, los africanos y sus descendientes se vieron obligados a ocultar sus prácticas espirituales, disfrazando a los orishas de santos, los bailes rituales de festividades populares y las oraciones de canciones. Esta fue una forma de preservar el espíritu y evitar la aniquilación total. Sin embargo, ahora ha llegado el momento del cambio. El tiempo de esconderse ha terminado. Es hora de recordar. Es hora de levantar la cabeza con orgullo y declarar: soy parte de un linaje divino. Es importante darse cuenta de que las raíces se extienden siglos atrás, más allá de Roma y Jerusalén. Los ancestros conocieron los cielos mucho antes de la construcción de templos de piedra, y la conexión con lo divino no comenzó con la colonización. Sus raíces se hunden en un pasado remoto, es profunda, fuerte y una parte integral del ser humano. Este conocimiento no es mera curiosidad, otorga poder, sana y restaura. Comprender la propia esencia permite renunciar a conformarse con poco, al sentimiento de inferioridad y a vivir en constante deuda con una deidad distante. En cambio, uno empieza a reconocerse como portador de lo sagrado en su interior, comprendiendo que la espiritualidad no es algo externo, sino que emana de la propia identidad. Esta conciencia transforma las oraciones, la forma de caminar y la autoexpresión, ya que se comprende la sacralidad de la respiración, la ritualidad de la danza, la maravilla de la existencia, y también que los ancestros no han desaparecido en la nada, sino que continúan viviendo en nuestro interior, no como fantasmas del pasado, sino como una fuerza activa y viva. Es precisamente esta fuerza la que nos sostendrá en el futuro. A la pregunta de cómo iniciar este proceso, no hay respuestas preestablecidas. El camino reside en regresar a escuchar la voz interior, respetar lo que el espíritu ya nos dice, un estudio consciente y la búsqueda de una conexión verdadera, no de una obligación religiosa. Es importante estar abierto a los sentimientos que la religión prescribía suprimir y enorgullecerse de ser heredero de un linaje espiritual que ha soportado todas las pruebas. Cuando uno permite este contacto, todo cambia. Aparecen señales, la intuición se fortalece, se tienen nuevos sueños. Uno comienza a atraer a personas e información que antes pasaban desapercibidas, ya que la vibración cambia, la frecuencia se alinea, un portal se abre, y lo que era dolor se convierte en sanación, la duda en propósito y el vacío en misión. Se llega a la comprensión de que la espiritualidad africana llama a ser no un sirviente distante, sino un co-creador, un canal, un sacerdote de su propio templo interior. Los dioses africanos, orishas, voduns y espíritus ancestrales no esperan en el altar, sino que nos rodean, esperando solo el reconocimiento y las palabras: recuerdo. En el momento en que uno recuerda, todo el mundo espiritual se pone en movimiento. Se trata de un movimiento hacia una nueva comprensión de uno mismo. Esto no significa olvidar experiencias pasadas, sino más bien reconocer la infinidad de posibilidades que hasta ahora han permanecido ocultas, esperando su momento. Y esa hora ha llegado. Su presencia aquí, su atención a estas palabras, no es una casualidad. Este mensaje lo ha encontrado por una razón. Quizás sea ahora mismo cuando su alma está despertando. Si es así, escuche. No está solo en este camino. Miles de personas están experimentando un despertar similar. Miles regresan a sus orígenes, reexaminando su historia, sus raíces, sus símbolos no con vergüenza, sino con profundo respeto. Reconocer la propia conexión con la herencia espiritual africana no es una manifestación de orgullo,
sino la restauración de la justicia espiritual. Y la justicia, como se sabe, comienza con la memoria, con la reunificación y la reconciliación. Ahora, con toda la sinceridad y el amor de los ancestros, me dirijo a usted. ¿Qué siente al darse cuenta de que su identidad espiritual no nace del trauma, sino de la grandeza? Que entre sus ancestros no solo hubo esclavos, sino también reyes, sabios, sacerdotisas y sanadores? Que su espíritu fue formado no por el miedo, sino por el amor de quienes le precedieron y continúan apoyándole? Si estas palabras resuenan en su alma, pronuncie: mi espiritualidad tiene raíces profundas en los siglos. Soy descendiente de gobernantes divinos. Honro la herencia espiritual de mis ancestros. O expréselo con sus propias palabras. Sus palabras resonarán en los corazones de otros, activando su conciencia y fortaleciendo nuestra conexión. Este es un altar colectivo. Y cuando miles se unen en un solo impulso, los ancestros se regocijan en danza.